Primero quiero asumir esa pluralidad de voces de todas las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación que hemos resuelto, como lo decía Estela, en abril del 2011 en Bogotá, constituir este espacio que lo tenemos que definir como un espacio de militancia y de debate en la construcción de una pedagogía al servicio de las luchas de nuestro pueblo, al servicio de la transformación social y para recuperar la idea de la escuela pública como una herramienta no solamente de construcción de saberes, sino de construcción de valores, de construcción de esa cultura, que es la cultura que emana de la historia de lucha de nuestro pueblo. El movimiento pedagógico latinoamericano, al principio, nos puso en una discusión, porque es verdad que tenemos gobiernos que representan una enorme oportunidad de cambio en la región, pero también es verdad que tenemos gobiernos en América y tenemos muchos sindicatos docentes que están en esos gobiernos de América, en los que el neoliberalismo y las clases dominantes locales, en asociación con los grupos dominantes de, sobre todo, Estados Unidos y Norteamérica, siguen haciendo estragos en nuestro pueblo. Estragos en todos los planos, como nosotros los conocimos. Por eso el movimiento pedagógico se alumbró, nació en Bogotá. Elegimos Bogotá. Ese año en Bogotá, cuando estuvimos nosotros, se habían asesinado más de 200 dirigentes sindicales por grupos paramilitares entrenados por personeros de la CIA. Un país prácticamente puesto bajo las órdenes militares del Pentágono, Colombia. Y decidimos hacer el primer encuentro del movimiento pedagógico simbólicamente en esa tierra de luchas, pero también en esa tierra lacerada por las políticas neoliberales y por la represión del movimiento popular. De manera que el movimiento pedagógico latinoamericano se para con una pata en lo que es las viejas políticas neoliberales que nosotros combatimos durante la resistencia y con la otra pata en la esperanza, en esto que todavía no tiene forma concreta, en esto que todavía es un avance hacia un cambio en un mundo donde es muy difícil definir qué es lo que existe que no sea el neoliberalismo expresado como parte de la ideología de los grupos dominantes. Es decir, pensar la agenda educativa apoyándonos en estos procesos de cambio, imaginando los horizontes posibles, los horizontes a conquistar, y además luchando para que los cambios de la hora se puedan sustanciar, para que los compañeros y compañeras vean que estamos en otro momento distinto, en otra etapa distinta. El tener acá, como lo teníamos esta mañana, al viceministro de Educación, planteando los avances que hubo, pero también, y creo que dijo algo muy importante, todo lo que falta. Porque yo siempre creo que nos tenemos que situar en ese plan. No podemos hablar de un conformismo en términos de las conquistas sociales de esta etapa, ni acá, ni en Bolivia, ni en Venezuela, ni en ningún país de los que estamos viviendo proceso de cambio. Porque queda mucho por hacer, pero tampoco podemos ser tan necios como para no advertir todo lo que pudimos lograr, y eso es lo que las clases dominantes nos niegan. Para nosotros es el presente perpetuo, no para ellos. Ellos tienen historia, que es la historia oficial, que es la que nos imponen a nosotros. Uno de los temas del movimiento pedagógico latinoamericano, entre otros. Pero tienen proyección de futuro.
Y ellos saben que objetivamente, que el triunfo, el éxito de estos gobiernos, inevitablemente en un punto significa la amenaza concreta a los privilegios y sobre todo al sistema que a ellos les permite reproducir permanentemente el poder y los márgenes del privilegio. Y yo creo que eso es lo que estamos disputando en estos procesos que vivimos. Para mucha gente, la idea es como que nosotros ya alcanzamos los objetivos de nuestra lucha. Y eso no es así. Muchos dicen, bueno, defienden al gobierno, son oficialistas, les parece que está todo bien y se acabó. Y no es así. Nosotros tenemos un profundo compromiso con la defensa de este gobierno. Sabemos lo que significa el odio de clase y sabemos el daño enorme de los grupos dominantes en nuestro país, en la historia de América y en la historia del mundo. El movimiento pedagógico latinoamericano y el movimiento pedagógico en cada país quiere convertirse en eso, en un terreno de militancia, en un terreno de debate, en un terreno de pensamiento crítico, en un terreno en el que podamos volver a revisar nuestras prácticas como trabajadores de educación, la relación horizontal y también la vertical, cómo nos relacionamos con la comunidad, con el resto de los trabajadores, con nuestros propios compañeros, pero cómo nos relacionamos también verticalmente con el poder, con lo que representan el poder en términos de la estructura del sistema educativo. ¿Qué papel juegan los estudiantes? Y en eso nosotros teníamos al principio una discusión. Decíamos, ¿cómo hacer para que el movimiento pedagógico y el sindicato, la organización de cada país, no terminen siendo lo mismo? Y al principio nos costó esa discusión. Decíamos, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre un sindicato y el movimiento pedagógico? Y hoy me parece que Estela, cuando al pasar deslizó una frase que creo que es muy clara. Ella dijo, los que no crean que el futuro de nuestros alumnos se puede cambiar, no pueden ser docentes. Y creo que por ahí empezamos a definir qué es el movimiento pedagógico, porque yo y ustedes también seguramente han tenido compañeros de trabajo o compañeras de trabajo que creen en términos absolutos que el futuro de nuestros alumnos no se puede cambiar. Pero es verdad, yo creo que esa gente está empleada en la escuela. Yo he visto gente que de mala gana volvía a la escuela porque fracasaba en alguna actividad privada que había intentado, en algún otro trabajo afuera de la escuela, y volvía a la escuela. Y ya a las 2 semanas te dabas cuenta, cuando ese personaje estaba de turno, había que... Pereira lo conoció, sabe de quién estoy hablando, pero había que formarse, había que quedarse quieto, no había que ser un inútil que mirara para el otro lado. Cada vez que terminaba el recreo era una formación tipo nazi antes de entrar al aula, y el tipo se despachaba ahí y sacaba toda el enano facho que tenía adentro, y además su frustración porque no les fue bien en otro lado y tenía que trabajar empleado en una escuela, Entonces, nosotros como dirigentes sindicales, cuando estamos en el sindicato, tenemos la obligación de representar a todos los que estamos en las escuelas, a los que están en la escuela peleando por su salario, pero también peleando por su sueño y su compromiso con la escuela, y a los que están en una escuela de empleados, que van a pelear por su salario.
pero no van a pelear por cambiar la escuela. En el sindicato los tenemos que representar a todos. Y votan todos a la hora de elegir la conducción. En el movimiento pedagógico, no. Esa es la diferencia. El movimiento pedagógico es no apto para los resignados. Claro, hay un derecho de admisión, pero que ni siquiera lo tenemos que ejercer nosotros, porque el compañero que es empleado, cuando lee la convocatoria, ya está fuera. Dice, no, que están pelotudeando. ¿Por qué no usan el sindicato para hacer las cosas que hay que hacer? ¿Por qué no me resuelven el tema de la licencia? Hoy, de pronto tenemos luchas con métodos que se asimilan a los nuestros, pero que no son del campo popular. Es decir, los que hacen concentraciones, como hicieron los agentes de las clases pudientes, y las que están convocando para el 8 de noviembre, esas son expresiones de lucha que responden a los intereses del bloque dominante. Por eso tienen prensa, por eso tienen la pantalla ardiente de TN y de otros, al servicio desde que arrancan hasta que se van. La mayoría de las luchas donde estamos nosotros no tienen la pantalla de esos multimedios al servicio. Y de pronto aparecen los gendarmes, como aparecieron en estos días, reclamando para terminar con el pago en negro. Si nos habrán dado palo a nosotros esos mismos gendarmes por reclamar lo mismo en la época en que no se podía. Y en todo el país. Pero resulta ser que ahora, en el relato del bloque dominante, en el relato de los que quieren terminar con la usurpación del único pedacito del poder que no tienen, porque esta es la verdad, el poder de ellos, cuando el pueblo como sujeto histórico lo enfrenta, no es invencible, por el contrario, creo que la victoria, como decía Neruda, sigue estando del lado de los débiles. Gracias, fuerza y buena suerte con los demás.